que hemos convocado a esta sesión solemne pública de ingreso de don Gabriel Trujillo Muñoz como académico correspondiente en Mexicali, Baja California. Le doy la bienvenida, declaro el inicio de la sesión y le cedo la palabra a don Gabriel Trujillo para que pronuncie su discurso de ingreso. Por favor, don Gabriel. Muchas gracias. Estimados miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, amigas y amigos, agradezco en todo lo que vale el que se me haya invitado a formar parte de esta noble institución que da lustre a nuestro idioma y es garante de su vitalidad y fortaleza. Soy gente de frontera, mexicalense, mexicano del norte, y estoy aquí ante ustedes para ofrecer mi discurso de ingreso que trata sobre Horacio Enrique Nance, un poeta igualmente fronterizo. La literatura baja californiana ha tenido, a lo largo de los siglos, protagonistas de altura, poetas, narradores y ensayistas que han dado, según sus respectivas épocas y circunstancias, una lección común. No importan las vicisitudes de vivir en la periferia del país, de habitar las lejanías fronterizas del norte mexicano, mientras se puede hacer de la escritura una fuente de conocimientos e identidades. El espíritu literario perdura. Desde que se fundaron los poblados de Ensenada, Mexicali, Tijuana o Tecate, siempre hubo practicantes entusiastas de la poesía, el cuento o la novela. Hombres y mujeres dispuestos a soñar despiertos mientras sus pueblos se iban convirtiendo en prósperas ciudades, mientras la literatura que creaban se presentaba de viva voz en tertulias sociales, en centros escolares, en ceremonias cívicas. En estas soledades, donde la cultura anglosajona y la latinoamericana se mezclaban, donde la creación literaria parecía llegar ineludiblemente de fuera, nuestros escritores tuvieron que lidiar con un clima social difícil para el ejercicio de las artes, para el reconocimiento de sus textos entre su propia comunidad. Durante la primera mitad del siglo XX, estos esfuerzos terminaron en las páginas de periódicos y revistas de vida efímera, ya que pocos de nuestros escritores lograron publicar libros que reunieran su producción literaria. Las excepciones son El Negrito, poeta mexicano, en 1918 de Héctor González, Palos de Ciego en 1923 de Facundo Bernal y El Icónidas 1928 de Florentino Pereira Osejo. Con la transformación del territorio norte de la Baja California en Estado Libre y Soberano de Baja California en 1952, el cambio también repercute en la creación artística, especialmente en la imaginación literaria. Nuevas generaciones se suman a la estirpe de los literatos de la entidad y así van apareciendo y agrupándose autores de la talla de Fernando Sánchez Mayans, Pedro F. Pérez y Ramírez, Miguel Ángel Millán Peraza, Rubén Vizcaíno Valencia, Valdemar Jiménez Solís y Jesús Sansón Flores, entre muchos otros. Este cambio se gesta en las postrimerías del gobierno del presidente Miguel Alemán, cuando éste tuvo a bien pedirle al Congreso de la Unión la creación del Estado 29 de la Federación Mexicana, el Estado Libre y Soberano de Baja California, que fue instituido el 16 de enero de 1952. Este parteaguas en la vida política de la entidad se tradujo en una transformación impetuosa e irreversible. No fue solo el cambio de un territorio a un estado, sino el inicio de la fundación de instituciones básicas de carácter local que pusieron en marcha una serie de procesos sociales y culturales como no se habían dado antes en tal cantidad y con tal envergadura. Por vez primera, Baja California dejaba de ser una entidad controlada directamente desde el despacho presidencial y el gabinete en turno, y comenzaba su largo proceso de autonomía y democratización que le haría un ejemplo a seguir en las décadas siguientes. En la página editorial de la revista Siempre, del 12 de noviembre de 1953, en un texto sin firma titulado Nuestra herencia Baja California, se decía que su evolución era sin duda, y aquí cito, un esfuerzo heroico de lucha permanente contra la inclemencia del medio y la voracidad extranjera. Generaciones a quienes el preocupado país olvidó casi siempre y abandonó con frecuencia, persistieron en un mexicanismo admirable y lograron, a veces con las armas en la mano, conservar para la patria esa porción de su territorio. Y es aquí, en estos primeros años del Estado Libre y Soberano de Baja California, que ubicamos la vida y obra del poeta Horacio Enrique Nance en Bustamante.
Nacido en Empalme, Sonora, en 1938, la familia de Nansen emigró a Mexicali cuando él era un niño. Siendo en esta población donde hizo sus primeros estudios, empezó a escribir y publicar antes de trasladarse a principios de los años 60 a Guadalajara, donde murió en 1963. Horacio Enrique fue un creador que en sus escasos 24 años de vida estuvo a la vanguardia del quehacer poético regional. Hay que empezar diciendo que Nansen en Mexicali vio la luz primera, no la del nacimiento, sino la de la conciencia. El núcleo de su niñez y adolescencia en pleno desierto lo hicieron un defensor empecinado de esta ciudad que había adoptado como suya. En su poema Grito de Sal, la epopeya de Mexicali, 1962, texto fundacional de una poesía que es crítica y exhorto a la vez, visión descarnada de la identidad mexicana en su raigambre periférica. Horacio le canta una ciudad en crisis, el Mexicali fronterizo, la urbe agrícola que está sufriendo la salinización de las tierras de cultivo por causa de la sal que le envían por las aguas del río Colorado los estadounidenses. Este conflicto local se vuelve internacional y Nansen decide tomar cartas en el asunto por medio de una poesía contestataria y reclamante. Pero para entender el filo de sus versos, el grito de sus palabras, hay que ofrecer el mínimo contexto de su escritura. Estamos a principios de los años 60, donde un poeta fronterizo como Nansen debe probarse como joven promesa de las letras en una época asignada por la carrera espacial, el muro de Berlín y la revolución cubana, cuando Latinoamérica era un hervidero de ideas en pugna y protestas sociales al alza. Un mundo que cada vez suscitaba más su atención, porque ya entonces nuestro autor era un escritor ávido de novedades, presto a tomar bando por la justicia en el horizonte de sus días. Un joven que no perdía ninguna oportunidad de crecer como poeta, de absorber las experiencias de los demás para madurar más deprisa, con los ojos bien abiertos, con la lucidez del que tiene hecho ya su propio juicio sobre todo y sobre todos. Nansen comenzó a incursionar en el periodismo bajo la tutela del poeta michoacano Jesús Sansón Flores en el ABC, un periódico mexicano, y más tarde en el Mexicano, con el apoyo del narrador colimense Rubén Vizcaíno Valencia. En ambos diarios habría de publicar sus artículos de opinión y sus poemas. En aquellos tiempos, cada joven literato bacaliforniano debía buscar su espacio de realización en el estado o salir a encontrarlo en la ciudad del interior del país. Los destinos obvios eran Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Nansen escogió Guadalajara, la perla tapatía, la metrópoli que conservaba mucho de pueblerina, de provinciana en sus modos sociales, pero que contaba con una vida cultural mucho más intensa que la de Baja California. Por eso la decisión de partir fue fácil para él. El futuro estaba en horizontes artísticos más amplios y más desafiantes. Cuando Enrique Nansen llegó a Guadalajara, gran parte de los autores más reconocidos no vivían en la capital de Jalisco. Muchos de ellos se habían trasladado a la Ciudad de México a trabajar en la burocracia mexicana, a ser editores o a impartir talleres y cursos para sobrevivir. Tanto Agustín Yáñez como Juan Rulfo, Juan José Arreola y Antonia Latorre seguían manteniendo fuertes vínculos familiares con su tierra natal, pero su trayectoria literaria se daba en la capital del país. Eso no significa que no hubiera a fines de los años 50 y principios de los años 60 del siglo pasado un núcleo de poetas, narradores y ensayistas que se habían mantenido fieles a la perla tapatía. En los tiempos en que nuestro autor hizo su residencia en Guadalajara, había escritores como Arturo Rivas, Elian Andino, Ernesto Flores, Amelia Guerra, Artemio González, Guillermo García Oropeza, Felipe Garrido y Patricia Medina, entre muchos otros que estaban poniendo su grano de arena para que la cultura jalisciense estuviera a la altura de lo mejor de México. En esa causa, Nansen también contribuyó con sus cantos de vida y sus artículos culturales. Para él, su estancia allí era un paso hacia horizontes más amplios, una etapa de preparación hacia cimas mayores en la literatura nacional. Mientras estuvo en Guadalajara, nuestro poeta fue cofundador junto con Edmundo Domínguez Aragonés de Opinión Cultural, un suplemento dedicado a difundir la cultura por parte del periódico Opinión. Frente a la prensa tradicional de Jalisco de aquel entonces, la labor de Nansen en la opinión cultural fue una apertura a otras formas de escribir poesía y pensar la literatura y el arte, más acordes con los tiempos que se vivían, en un México de revueltas campesinas, huelgas reprimidas por elementos policíacos y una juventud que iba pasando del rebelde sin causa a los movimientos contraculturales, a la toma de conciencia política ante la necesidad impostergable de democratizar al país. En este ambiente, Horacio Enrique ya visoraba el salto hacia la Ciudad de México,
pero su misteriosa caída de un edificio de departamentos de la avenida López Cotilla, en el centro de Guadalajara, truncó sus planes de irse a vivir a la capital del país. A la fecha, todavía se sigue especulando si su muerte fue suicidio, accidente o asesinato. Para acercarse a la obra literaria de Horacio Enrique, hay que empezar con Grito de Sal, la epopeya de Mexicali, escrito un año antes de su muerte y del que aún se discute si fue escrito en Mexicali o en Guadalajara. Este poema es sin duda el más conocido de su producción poética, texto épico de largo aliento que puede ser considerado a simple vista un texto circunstancial, basado en un hecho histórico de índole regional, pero que poco dice a las generaciones actuales. Pero su importancia es otra. Estamos aquí ante uno de los primeros poemas que manifestaba en forma estentoria el conflicto entre centro y periferia que tampoco se ha estudiado en la literatura nacional y que sin embargo latía en la obra de nuestro poeta como el eje de su idea del mundo, como el centro de su visión entre lo dominante y lo olvidado, entre lo privilegiado y lo injusto. No es el poema de Nance una simple loa a la provincia mexicana, sino la revelación de un problema que no se quería resolver en el centro del país, en los círculos del poder. Un poema que protestaba ante el centralismo de nuestra nación y que señalaba, como la revista Siempre lo había recalcado en 1953, que la frontera baja californiana, mexicalense, era una región que, cito, el preocupado país olvidó casi siempre y abandonó con frecuencia. Desde tal perspectiva, este poema es un reclamo, una reivindicación de lo mexicano desde la frontera norte, y el interlocutor no es otro que el espíritu nacional, que el país en su totalidad, pero cuyo corazón es la capital de la República a 3.500 kilómetros de distancia. Y aquí voy a citar una parte del poema. México, escucha, en algún punto cardinal del mapa, aprisionado por la geografía en la desolación de tus fronteras, a la intemperie de 50 grados de un calor que florece algodonales, cerca del yanqui que le corta el agua, lejos de tu interés y de tus ambos y tu torre latinoamericana, hay un pueblo que vive, que labora y envía los impuestos de tus lujos, aun haciéndole falta a su agonía el agua que te sobra de la lluvia. Es un pueblo profundo, pueblo angustia, sudor de quino y voz de salvatierra, pueblo que está luchando todo el tiempo contra un cielo que nunca tiene nubes, contra la arena que se bebe el agua, contra la piedra que destruye arados, contra el calor y el frío, contra el tiempo, contra el odioso dumping neoyorquino, contra la protección de los bastardos que les impones como gobernantes y le hunden más y más en la miseria, contra el olvido en que le tienes siempre, pueblo que lucha y te recuerda lejos, desde el límite mismo del oprobio, que siembra el alma en el desierto estéril para poder decir, soy mexicano. Como el famoso poema epílogo del poeta afroamericano Langston Hughes, donde sobresale su verso final, yo también soy América. En el poema de Nansen se repite la misma situación espiritual. La voz poética habla desde la frontera distante, pero no solo para quejarse de la situación vivida, experimentada, sino para avisar que esta región es, por más mitos negativos que sobre ella pese, mexicana en su integridad, mexicana en su querencia. Yo también soy México, era lo que su poema manifestaba desde la lejanía geográfica, desde la cercanía cultural. Tal vez por eso, Grito de Sal es una obra lírica que con los años y el cambio de siglo ha devenido en un poema comunitario, que ha sido adoptado como parte de aquellos textos que inspiran y que crean un sentimiento compartido, un ánimo de lucha, una protesta a viva voz. Y en ese sentido, al leerlo con cuidado, aparece una influencia visible en su escritura, la poesía del sevillano Antonio Machado, y sobre todo el poemario que lo dio a conocer entre sus compatriotas, Campos de Castilla, de 1912. En esta obra, Machado, como un hombre que ama su tierra, lo demuestra exponiendo la situación real por la que está pasando esta provincia española a principios del siglo XX. Es una visión descarnada de un mundo pobre, de una tierra que ya no puede ofrecer los frutos de antaño. Y lo mismo puede decirse de la postura radical de Horacio Enrique Nansen en Grito de Sal, cuyo tono crítico pocas veces había sido escuchado en la literatura bajacaliforniana de su tiempo, y cuyo tema primordial es describir el deterioro del campo fronterizo, de las tierras antes fértiles y luego estériles del Valle de Mexicali, una región agrícola afectada por la salinidad de las aguas del río Colorado. El poema de Nansen es una visión igualmente desconsoladora, que muestra la misma rabia contenida, el mismo gesto de dolor que el del poeta castellano,
El centro del poema es, como en el caso de Campo de Castilla, una exigencia moral por parte del poeta, quien se erige en la conciencia de su provincia, en el portavoz de su comunidad en pleno desastre. 50 años después de que don Antonio escribiera su manifiesto sobre la situación de Castilla, Horacio Enrique toma este discurso y lo adapta a su propio campo de vida y de trabajo, el Valle de Mexicali, que de ser un emporio agrícola se había vuelto una sombra de lo que antes era, una tierra herida, salitrosa, por la que el poeta decide defenderla de la única manera que tiene en sus manos, con la palabra escrita, con versos que son alabanza de su aldea y crítica de la corte. Un texto que sigue siendo entonces como ahora tan pertinente, tan actual, tan dolorosamente veraz en lo que dice de nuestra situación en el mundo, tan incisivamente lúcido acerca de lo que es vivir en la frontera norte de México. La lección de don Antonio Machado fue puesta en práctica por un poeta bajacaliforniano que compartía con el bardo español su sed de justicia, su hambre de dignidad provinciana, sus ganas de decir las cosas por su nombre. Grito de Sal es por ello una piedra miliar en la poesía de la frontera desde la frontera misma. Un momento de agresiva meditación entre el centro lejano y sus muchas periferias. La prueba de que la influencia literaria española siempre ha sido parte integral de nuestra literatura, de nuestra cultura, de nuestro ser aquí en el mundo. Como poeta que alza su voz en época de crisis, en tiempo de penurias, Nansen exhibe la salinidad del Valle de Mexicali como el síntoma de una enfermedad mayor, la de la explotación sin limitaciones de los recursos naturales, de tal forma que el agua que antes daba vida y sustento ahora intoxica, envenena, mata a lo vivo sin dejar en su lugar más que una tierra desolada. Frente a estos hechos, el poeta asume el papel de vocero de la comunidad a la que pertenece por derecho de verso, por reclamo de justicia, por destino libremente elegido. Hay otro lazo literario que debe ser explorado con mayor profundidad, el de la relación de la poesía de Horacio Enrique Nansen con los poetas mexicanos de su misma generación, específicamente con los poetas de la Espiga Motinada, 1959-1965, quienes publicaron 2 libros colectivos en la capital del país. Este grupo estuvo constituido por 5 jóvenes mayoritariamente venidos del interior de México: los chiapanecos Heraclio Cepeda, Óscar Oliva y Juan Bañuelos, el sinaloense Jaime Labastida y el único capitalino Jaime Augusto Chele. Como podemos ver, que Nansen y los Espigos estaban unidos en su proclamación de una poesía que uniera el impulso de vanguardia con la raíz nacionalista, cuyo antecedente directo podemos encontrarlo en la poesía de Ramón López Velarde y Carlos Pellicer. Recordemos aquí que en esta nueva poesía mexicana, la que aparece a fines de los años 50 y principios de los años 60 del siglo pasado, era una poesía que, a la sombra de Efraín Huerta y Agustí Bartra, expresaba al unísono sus impulsos literarios y su visión política. Tanto en aquellos como en Enrique, México parecía como un problema y a la vez como un ideal. En la estela de López Velarde, Horacio Enrique contemplaba a nuestro país como una promesa incumplida, como una nación inconclusa a la que aún le faltaban muchas promesas por realizar, muchos proyectos sociales, políticos, económicos y culturales por llevar a cabo. País en perpetua explotación y en constante resistencia. Sin embargo, para un poeta que se había hecho en un pueblo fronterizo como Mexicali, en una comunidad que para 1963 apenas cumplía 60 años de existencia, el pasado no tenía el peso abrumador tal y como era percibido en otras regiones del país. A lo más, era el trampolín para saltar hacia el futuro, hacia ese horizonte en llamas que había que conquistar con otra forma de vivir y de pensar antes de que fuera demasiado tarde. Por eso puede decirse que nuestro poeta es un claro antecedente de la poesía de la generación de 1968, una poesía más libre y confrontativa, más dispuesta a decir las cosas por su nombre. En una época en que la poesía ya no es torre de marfil, la obra poética de Nancy nos conmina a decir lo que pensamos de la situación del mundo. Exige nuestra atención y entendimiento. En una era en que la poesía se ha vuelto un ágora, donde cualquiera toma la palabra, ejerce su derecho de expresión, dice lo que siente, cree o piensa sin tapujos, la obra de Horacio Enrique permanece como un faro de luz ante las tormentas del tiempo que nos ha tocado lidiar, como un refugio para quienes experimentan las vicisitudes de la vida y las turbulencias colectivas, sin dar marcha atrás a sus anhelos de cambio y equidad, de democracia y respeto. En un siglo de comunicaciones instantáneas, de comentarios virtuales, de pandemias que nos hacen volver a los encierros medievales, de violencias desatadas, la poesía de Nansen sigue viva y saludable, alerta y pertinente,
lista para señalar nuestros errores y aciertos, para exhibir nuestros tropiezos y cegueras, para valorar la palabra como espacio para conocernos mejor unos a otros. No es poca cosa para un joven que solo tuvo 24 años para cantar lo que veía, para desafiar lo que le parecía injusto, para decir lo que pensaba desde su impaciente verdad, desde su inquieta vehemencia, porque como el mismo Horacio Enrique lo afirmara, él era, cito, un volcán que arrulla el terremoto. De ahí que el verso perentorio fue el atributo que le dio identidad como poeta. De ahí que sus palabras sirvieron para apuntar hacia el norte de sus querencias, hacia la periferia desolada donde, incluso en la peor de las crisis, la utopía fronteriza mantuvo sus quimeras luminosas, la fuerza ejemplar de su espejismo. Porque en la tierra baldía de nuestra época, un poema como grito de sal continúa siendo bálsamo y relámpago, lluvia y verdor, agua vital que no deja de llamarnos a su encuentro. Cuando empecé mi trayecto como escritor en Mexicali, lo primero que hice fue averiguar qué literatos me habían antecedido en esta región de México. Eran los años 80 del siglo XX y entre los poetas que descubrí estaba Horacio Enrique Nansen, fallecido 20 años atrás. Lo que me interesó de su poesía era que hablaba de temas regionales, pero su anhelo era ser escuchado por el resto del país, que sus palabras resonaran más allá de Mexicali y fueran parte del diálogo nacional, que sus versos se integraran al corpus de la literatura que entre todos creamos. Ese anhelo también fue el mío y me hizo que, desde entonces, buscara, en mi trayectoria como poeta, narrador y ensayista, hacer de la palabra un puente y de la literatura un espacio donde las diferencias de norte y sur, de centro y periferia, se resolvieran de viva voz, de común acuerdo, sin más jerarquías que la del gozo compartido y la fraterna convivencia, como debe ser, como siempre ha sido. Quiero terminar diciendo que el valor del español está en sus hablantes, en sus escritores, en sus investigadores, en sus poetas. Está en todos aquellos que han hecho de nuestro idioma fuente de vida, diálogo, trabajo, amistad. Si hay una institución abierta a todos los rumbos de nuestra patria, hecha para unir lo extremo y lo central, lo propio y lo ajeno, esa es la Academia Mexicana de la Lengua, mesa redonda del saber, casa de la justa palabra. Por eso es un honor acudir a su llamado, ser parte suya, contribuir en lo que modestamente pueda a su noble tarea de limpiar, fijar y dar esplendor a nuestra lengua. Sin duda, es una tarea eterna y, por eso mismo, ejemplar. A todos los que hoy me escuchan, a todos los que han atendido este discurso, un fronterizo como yo, un mexicalense como yo, se los agradece. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a don Gabriel Trujillo por la lectura de este discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua como académico correspondiente en Mexicali, Baja California. En este momento quiero mostrarles a ustedes el diploma que acredita a don Gabriel Trujillo Muñoz como académico correspondiente y le pido a don Adolfo Castañón que por favor se sirva leerlo en su condición de secretario. Con mucho gusto, señor director, doy lectura al diploma que dice así: la Academia Mexicana de la Lengua ha designado individuo suyo como miembro correspondiente en Mexicali, Baja California, a don Gabriel Trujillo Muñoz, en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios. Para que así conste, se expide este diploma en Ciudad de México el 17 de noviembre de 2022. El secretario, el de la voz, Adolfo Castañón, el director, don Gonzalo Celorio. Bienvenido, don Gabriel Trujillo Muñoz. Gracias. Muchas gracias, don Adolfo. Les muestro el diploma al que le acaba de dar lectura a don Adolfo Castañón y que le haremos llegar de inmediato a don Gabriel Trujillo, de la misma manera que las insignias académicas que aquí les presento y que no sé si se alcancen
a ver o a distinguir, pero las enviaremos también junto con el diploma que lo acredita como miembro correspondiente de nuestra corporación. Muchas felicidades, don Gabriel Trujillo, y bienvenido. Para que esta bienvenida tenga todo el carácter formal que corresponde, le pido a don Felipe Garrido que por favor, en nombre de la corporación, se sirva leer el discurso de bienvenida y de respuesta al que ha pronunciado ahora don Gabriel Trujillo. Por favor, don Felipe. Con mucho gusto. Muchas gracias. Don Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Académicas y académicos, numerarios y correspondientes, agradezco con regocijo que sea mío el honor de responder el brillante discurso de ingreso de don Gabriel Trujillo Muñoz. Nuestro nuevo compañero acaba de contarnos cómo, recién emigrado a Guadalajara desde su Mexicali natal, Horacio Enrique Nansen escribió en 1962 su poema Grito de Sal, la epopeya de Mexicali. Murió al año siguiente, cuando cumplía 24. Eran los días de la carrera espacial, de la caída del muro de Berlín, de la Revolución Cubana. Eran días en que Mexicali recibía las aguas del río Colorado, intencionalmente saladas en los Estados Unidos. Su poema denuncia el abandono en que la capital tiene a los estados, mayor mientras estén más distantes. El conflicto presente entre el centro y la periferia. Con su habla particular, con su vida dividida entre dos naciones, con sus modos de vestir y de pensar, la frontera es mexicana. Lo que Nansen y Trujillo Muñoz dicen con energía y con razón es: también nosotros somos México. Estoy con ellos, yo también lo digo. Fui engendrado en las Navidades de 1941 en Torreón, que de alguna manera en las desoladas tierras de Coahuila ya comienza a ser frontera. Allí habían emigrado los abuelos, los paternos desde el territorio vasco de España, los maternos desde Durango y Monterrey. Nací, según se acostumbra, 9 meses después en Guadalajara, a donde la carrera laboral de mi padre en ascenso lo había llevado. Un par de años más tarde, aprendí a caminar en las terrazas del castillo de Chapultepec y en la plaza de Río de Janeiro, en la colonia Roma. Mi padre había vuelto a ser promovido, estábamos en México, la capital. Crecí, pues, en el centro, pero habitado por la aguda conciencia de que mientras mi madre me había dado a luz, se escuchaban, en aquel 10 de septiembre, a 3 cuadras de distancia, las campanas de la catedral que marcaban las 12 de la noche en Guadalajara. Una ciudad que volvían terriblemente visible el tequila, los frescos de Orozco, los mariachis, las Chivas Rayadas, las faenas de Manuel Capetillo y el cine nacional. Cada año, además, al llegar las vacaciones de invierno, mi madre, mis hermanas y yo nos instalábamos en Torreón durante un mes, mes y medio, y pasábamos las fiestas sumados a la tribu familiar. De México a Torreón viajábamos en tren, una noche y un día y otra noche. En el larguísimo trayecto que seguíamos en un mapa, veíamos cómo cambiaban el paisaje, los pueblos, la comida, las voces, la gente. El mutilado territorio de la patria era vastísimo y muy diverso. La periferia se extendía en todas direcciones. Por fortuna, ese asombro nunca se me ha acabado. Como reportero en las revistas Mañana y Contenido en mis primeros años de trabajo, en algún aniversario de Mañana, la revista publicó 2 reportajes sobre las fronteras del país,
Massart y Guevara fueron al norte, Ramírez y Garrido fueron al sur. 2 semanas de viaje, carretera, tren, ríos. A Bonampak tuvimos que llegar en avioneta. En la Dirección de Literatura de Bellas Artes, al frente de los programas de rincones de lectura y de salas de lectura en la Secretaría de Educación Pública, en publicaciones del Conaculta, organizar actividades con los estados fue siempre una obsesión. Durante los 15 años que siguieron a mi renuncia en Conaculta, seguí trabajando por mi cuenta con las instituciones educativas y culturales de los estados, sobre todo en la formación de lectores capaces de entender lo que leen y de escribir con claridad y corrección. En uno de esos viajes, no recuerdo cuándo, pero estoy seguro de que fue en Mexicali, conocí a don Gabriel Trujillo Muñoz. Estoy consciente de que le estamos dando la bienvenida, sin embargo, hay algo más que debo decir sobre el centro y la periferia. Cuando ingresé a la academia, en 2005, creo, vi que ese esquema se repetía también aquí. Había un centro, los académicos de número, radicados todos en la capital del país, y una periferia, los académicos correspondientes. Esos académicos dispersos en otras ciudades acumulaban un rico caudal de saberes y experiencia que estaba fuera del alcance de la academia. En aquellos años llegamos a establecer una comisión de enlace con el propósito de incorporar a los trabajos de la academia a los académicos correspondientes. No era fácil en ese momento, ni comunicarse y menos aún reunirse. Organizamos 2 o 3 reuniones regionales y después hubo que suprimir aquella comisión. La situación es hoy diferente. Hemos aprendido a trabajar a distancia y tenemos la tecnología que hace falta para lograrlo. En estos meses, la mesa directiva de la academia, encabezada por don Gonzalo Celorio y doña Concepción Company, ha retomado el tema y se están proponiendo y probando otras formas de incorporar a nuestros trabajos cotidianos las aportaciones que es dable esperar de los académicos correspondientes. Esta ceremonia forma parte de nuestro aprendizaje. Me alegra mucho que esta ceremonia celebre el ingreso a la Academia de don Gabriel Trujillo Muñoz, en especial porque nadie en nuestra corporación es más periférico que él. Nadie está más lejos de nuestra sede. Y porque la manera en que don Gabriel ha llevado su carrera ha sido fanáticamente periférica. Nunca se ha movido de Mexicali. Don Gabriel nació en Mexicali en 1958. Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, recibió su título de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, hizo a un lado la medicina y todos los demás posibles estorbos y ha dedicado cada día de su existencia a escribir, a editar libros y revistas y a dar clases en la Universidad Autónoma de Baja California. Bajo el sello de su alma mater, en 1981 publicó su primer libro, sobriamente titulado Poemas. 19 años después, llegó a su libro número 50, Testigos de Cargo, la literatura policíaca mexicana, publicado por el Centro Cultural Tijuana en 2000. Abro un paréntesis para destacar que Trujillo Muñoz se ha dedicado con gusto especial a estudiar, historiar, antologar y enriquecer con su obra 2 géneros que marcan nuestro tiempo: el policíaco y la ciencia ficción. Si completar 50 libros le llevó 19 años, llegar a la centena con 50 libros más fue tarea de solo otros 9 años. El número 100 apareció en 2009. Se titula Civilización y lo publicó el Instituto Cultural de Baja California. El fértil vientre del cosmos,
La pintura bajacaliforniana como albergue creativo. El libro 150 de Don Gabriel fue publicado por la UABC en 2014 y este año, 2022, apareció El País de las Hormigas Rojas bajo el sello de Lectorum, su libro número 188. Podrían ser más antes de que acabe el año, porque Trujillo Muñoz tiene 5 libros de próxima aparición en 5 casas editoriales. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Ilesa Ediciones, Bonilla Artiga Editores, junto con el Imperial Valley College, Libros del Fresno y la Universidad Autónoma Metropolitana. Al lado de esos 190 títulos de los que es autor, y no cuenta el número tanto como el nivel, como la calidad de lo escrito, Gabriel Trujillo Muñoz ha sido compilador, presentador, coordinador de otras 53 obras históricas y literarias. Y en esta categoría hay también 3 títulos de próxima aparición. Los tomos 2, 3 y 4 de la colección Clásicos de la Historia de Mexicali con Ilesa Editores. Esta enorme cantidad de obras ha sido publicada por editoriales de México, Estados Unidos, España, Francia y Alemania. Nuestro autor está antologado en 107 memorias, libros infantiles y está presente en 80 anuarios, revistas y otras publicaciones periódicas. El año próximo, Machote Producciones comenzará a grabar una película en video animación, Cachorra, basada en un cuento suyo. La Academia Mexicana de la Lengua recibe con beneplácito a este cachanilla de una pieza, Gabriel Trujillo Muñoz, que ha sido ya festejado con medio centenar de reconocimientos en México y más allá de nuestras fronteras. Un autor que admiramos y que, por supuesto, hay que leer. De esta ingente producción voy a mencionar únicamente 3 títulos, 3 grandes libros de Gabriel Trujillo Muñoz. Una novela policíaca, El rastro del crimen, aparecida el año pasado, publicada por Editorial Artificios de Mexicali y la Universidad Colorado en Colorado Springs. Leo una de las páginas de esta novela. Los libros de Gabriel Trujillo son libros de muchas páginas, no folletos. Este es el principio de un capítulo que se titula La lámpara maravillosa. Ya en su automóvil, Miguel Ángel se fijó en la hora. Eran pasadas las 7 de la noche. Miguel Ángel es Miguel Ángel Morgado, que es el protagonista de las novelas policíacas de Trujillo Muñoz, que es el héroe de estas novelas. No es policía, no es detective, es un abogado defensor de los derechos en la frontera norte de México. Morgado no supo qué hacer a continuación. Sonó su celular antes de que tomara una decisión. ¿Me recuerdas, licenciado? Linda, por supuesto. Te iba a llamar, pero como sabes, ando metido en líos mayores. Espero que no por mi culpa, querido. ¿Estás bien? Estoy, que ya es ganancia, pero gracias por preguntar. ¿Y tú? Ahora estoy en la unidad de criminalística avanzada y tengo algo para ti. ¿Algo para mí? La doctora Aide Zapata. A ella no se le pasa nada de lo que sucede y supo que tú y yo tenemos quereres, así que me dio unos papeles only for your eyes. Bien por ella. Y yo tengo una memoria para ti. Contiene información de la investigación policíaca en proceso, la de la balacera en que participaste, querido. ¿La quieres? ¿La quiero? Te va a costar. Miguel Ángel le siguió el juego.
¿Cuánto? Búscame en la habitación 116 del motel La Lámpara Maravillosa. ¿Cuándo? Ahora mismo, darling. Ahora quiso estar seguro el abogado de los derechos humanos. Esto es el rastro del crimen, en el que un crimen cometido hace muchos años, cuando era un niño morgado, reaparece en su vida. El segundo de estos libros que quiero recomendar como vías de acceso a la obra de Gabriel Trujillo Muñoz es Retratos personales desde la frontera, publicado en 2019 por el Instituto de Cultura de Baja California y la Secretaría de Cultura. Estos retratos están dispuestos en orden alfabético y son de personas, lo mismo ampliamente conocidas como Elmer Mendoza o José Agustín, que radicalmente locales, como este pequeño apunte que voy a leer. Ese es un personaje totalmente de la frontera, no. Y se llama Esalí, lo sublime, lo divino, lo trascendente, la fe como literatura New Age. A Esalí, a Estela Alicia López Lomas, la escritora fronteriza, la recuerdo envuelta en la blancura de sus vestidos, vaporosa y cálida, con la mirada puesta en el infinito, en los mundos más allá del mundo. Sus lecturas públicas eran una mezcla de ceremonia religiosa y arrebato místico, de rito sagrado con su dosis asfixiante de veladoras e incienso. Cada vez que hablaba con ella, en la última década del siglo XX, se quejaba amargamente de críticos como Humberto Félix Boerumen, que había desmenuzado su obra sin valorar sus aportaciones poéticas y narrativas a la literatura bajo californiana, que no le había dado el lugar que ella creía merecer. Un día, cansada de ir a contracorriente, desapareció de Tijuana para retornar a su natal Jalisco. De ella me queda el sudario de sus palabras, la cotona de espinas de su viacrucis personal. La primera entrada de este libro, por cierto, como dije, está acomodado en forma alfabética, es la Academia Mexicana de la Lengua. Y ese no lo leo, búsquenlo ustedes porque vale la pena. Cuenta el primer contacto de Trujillo Muñoz con la Academia Mexicana. El tercer libro es un libro de poesía intensamente autobiográfico. Se titula Sin orden y concierto, poesía vivida, 2008-2016. Es un largo homenaje a Mexicali y al desierto, dos amores de Gabriel Trujillo Muñoz. Aquí aparece un manual para principiantes que dice: la poesía es un papel arrugado, unas ideas maltrechas, el baile de las palabras con el silencio de que las escolta, con el entorno que las sorprende. La poesía es el pacto que la memoria hace con el tiempo, el juramento de que nada será olvidado si se dice de viva voz, si se escribe desde el fondo de uno mismo. Un lugar para ver dónde estamos, qué hemos dicho, cuál destino nos corresponde leer entre las cenizas del mundo, entre los signos de la vida. La poesía es la fuerza fulminante que da todo de sí en el último verso, en una sola imagen, no un sitio de descanso, un instante pequeño antes de que el diluvio nos caiga encima, antes de que el horror colme los sepulcros
y la tierra rebose con la sangre de los muertos. La poesía es un letrero de advertencia, mientras el cielo se hace añicos, una luz afable cuando la noche impera en su negrura, un silencio incómodo cuando el día es su propio cataclismo, su propia desvestura. Tipos de lectura. Hay quienes son capaces de leer hojas de té, la palma de la mano, monedas de madera, árboles cubiertos de nieve, piedras lisas, residuos de café. Yo solo leo granos de arena, huesos pulidos por el viento, sombras que la luz provoca. En la cartomancia del desierto, el sol es la rueda de la fortuna. En la magia de la desolación, el porvenir es una carta en blanco. Con la mirada por cómplice, el ojo apuesta por el espejismo. La luz predice la oscuridad que viene. En la baraja del mundo, el tiempo nos favorece en su verbena, en su calamidad, en sus signos por leer. Por eso andamos por estas tierras como sus dueños. Por eso bebemos el agua que nunca hubo. Bienvenido a la Academia Mexicana de la Lengua, don Gabriel. Es una felicidad que más que antes, más que nunca, seas nuestro compañero. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por sus palabras, don Felipe, y gracias por el recibimiento, señor director Gonzalo Celorio. Y gracias a todos los que están aquí. Pues muchas gracias, don Felipe Garrido, por este discurso de respuesta al que pronunció don Gabriel Trujillo, este discurso tan cálido de bienvenida y al mismo tiempo tan sugerente y tan entusiasta, que nos permitirá acercarnos más a la obra de Gabriel Trujillo. Nuevamente, sea muy bienvenido, don Gabriel Trujillo, a la Academia Mexicana de la Lengua. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y se levanta la sesión.